Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar ahora con la unidad 3, donde vamos a ver conceptos de realimentación. Y bueno, vamos a decir que la realimentación, ¿qué es realimentar? La realimentación consiste en introducir una pequeña porción o una porción de la señal de salida a la entrada del sistema. En este esquema que tenemos en pantalla, tenemos un amplificador A que no está realimentado. Beta es la red de realimentación a través de la cual, ¿no es cierto?, se produce ese retorno. Esta red beta es un arreglo de componentes pasivo, en este caso que vamos a tratar nosotros, siempre va a ser beta componentes pasivos. En un principio solamente resistencia. En la próxima ya vamos a ver cuando beta tiene componentes reactivos también. Acá tenemos una red sumadora, entonces en esta red sumadora se suman las señales. Entonces, ingresa una señal XS, la excitación, pero al amplificador lo que le ingresa realmente es la cantidad XI. Y le estoy llamando X porque podría ser corriente, tensión, potencia, etc. ¿Sí? Esta cantidad XI es amplificada por el amplificador que gana A sin realimentación. Y a la salida tengo X0. De esta porción X0 también ingresa la red beta y a la salida de la red beta tengo una cantidad XF de tal suerte que XF es igual a beta X0. Esa cantidad XF va a ingresar a la red esta de suma o al punto a esta suma, de tal suerte que XI lo que realmente le va a ingresar al amplificador será igual a XS y voy a decir por ahora más XF. Si yo realimento negativamente, XF ingresa de tal suerte que se resta. O sea que realimentar negativamente significa que la porción de señal de salida que se introduce a la entrada se introduce de forma tal que se resta a la excitación o a la entrada de la misma. Bueno, la realimentación es usada ampliamente, sobre todo en la parte de control y en los circuitos de control. ¿Sí? Ejemplos tenemos muchísimos, que ya lo vamos a ir dando. Sin embargo, a nosotros nos va a interesar la realimentación, cómo afecta a los amplificadores y cuáles son los efectos de la realimentación negativa sobre los amplificadores. Esta realimentación va a ser utilizada para lograr efectos sobre los amplificadores y dependiendo de la polaridad, o sea, si la realimentación es positiva o la realimentación es negativa, va a lograr distintos efectos. Realimentación negativa. Entonces hemos dicho que cuando la porción de la señal de salida se resta de la de entrada, la realimentación era negativa. ¿Y qué busca la realimentación negativa? La realimentación negativa busca control y regulación de los procesos de cualquier sistema. Dice, se encarga de mantener el equilibrio dentro del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas acciones. En general, cuando se trata de realimentación negativa, esta es utilizada para controlar el comportamiento de los amplificadores, independizándolos de los parámetros de los dispositivos activos, para lograr el control de parámetros del amplificador. Y esto es justamente lo que vamos a ver ahora y vamos a aprender a manejar. Cómo, mediante la realimentación negativa, vamos a lograr controlar o tener control de los parámetros del amplificador. Pero antes quería darles un ejemplo de una realimentación negativa. Por ejemplo, un ejemplo de la vida real les dejo escrito, ¿no es cierto? Y dice, voy manejando un auto por la avenida, tengo que manejar velocidad máxima, dice la avenida, 80 kilómetros por hora. Voy apretando el acelerador y mirando el velocímetro. Cuando veo que el velocímetro supera los 80 kilómetros por hora, levanto el pie del acelerador. Cuando veo que ya estoy en 75 kilómetros por hora, vuelvo a apretar un poquito. Bueno, esto es un ejemplo de realimentación negativa. Por ejemplo, en un sistema de control, ¿cómo se usa? Supongamos que sea un invernadero, ¿sí? Un invernadero de cultivo, no sé, de alguna planta, ¿sí? De orquídea.
que tiene que tener cierta temperatura, cierta humedad. Entonces, por ejemplo, hay un sistema de realimentación negativa para control de la humedad. Hay un transductor que mide la humedad y según lo que lee, ¿no es cierto?, abre unas regaderas que aumentan la humedad. Cuando llega al porcentaje máximo establecido, cierra la regadera, ¿sí? Cierra esa regadera y deja de esparcir agua que genera la humedad. Entonces, este es un sistema, digamos, de realimentación negativa para lograr el control, en este caso, del parámetro humedad. Podría haberlo dicho con un parámetro, qué sé yo, temperatura, por ejemplo, temperatura de una pecera, por ejemplo. Dice que el pez tiene que estar, por ejemplo, a, no sé, 30 grados, supongamos. Entonces, toma la temperatura, cuando la temperatura baja de 30 grados, prende el calentador, la resistencia del calentador, circula corriente y calienta el agua. Cuando el agua, por ejemplo, llega a 32 grados, como ya llega a su límite máximo, de nuevo corta y de esa manera, mediante la realimentación negativa, se arma un circuito de control que lo que hace, ¿no es cierto?, es justamente controlar la temperatura del agua manteniéndola estable, está buscando la regulación y la estabilidad de ese parámetro. En cambio, en el caso de la realimentación positiva se encarga de amplificar o potenciar ciertos cambios o desviaciones introducidos en un sistema para que éste pueda evolucionar o crecer hacia un nuevo estado de equilibrio diferente del anterior. La realimentación positiva también la vamos a estudiar y también la vamos a aplicar. Y la vamos a usar en la próxima clase cuando estemos empezando a ver osciladores. Entonces la vamos a usar para el diseño de osciladores. Nos vamos a basar en la realimentación positiva. Ejemplo de la realimentación positiva, es lo opuesto a la negativa, o sea que si la negativa buscaba regulación y estabilidad, esta no busca ni regular ni estabiliza un parámetro. Ejemplo es el que tenemos escrito, que es de una empresa que produce calzado y, por ejemplo, dice voy a producir 50.000 pares de sandalias por semana. Durante un tiempo están los 5.000, pero al cabo de una semana llega a 5.500. Entonces, ¿qué hace la gerencia? En vez de decir, bueno, van a trabajar menos horas para volver a los 5.000, lo que hace es decir, bueno, mi nueva meta es 5.500. Esto se mantiene durante una semana y luego de un par de semanas, en vez de producir 5.500, producen 5.700. ¿Qué hace la gerencia? De nuevo, vuelve a decir, mi nueva meta es 5.700. Y así, ¿no es cierto?, se va modificando esta cifra semana a semana. Entonces, esta conducta, ¿no es cierto?, es el de apoyar la acción de modo de aumentar siempre la producción, es un caso de realimentación, es un ejemplo de realimentación positiva. Hemos dicho que nosotros vamos a estudiar la realimentación negativa sobre el amplificador y los efectos que vemos en el amplificador. Entonces, podemos decir que usando realimentación negativa vamos a lograr estabilidad de la ganancia, aumentar el ancho de banda específicamente, acá dice ajustar el ancho de banda según necesidades, específicamente lo vamos a aumentar, una operación más lineal y con menos distorsión, miren qué importante, control en el valor de las impedancias de entrada del circuito y control en la impedancia de salida. Estas ventajas no son gratis, ya saben que nada es gratis en la vida, es a costa de pérdida del valor de la ganancia. Segundo, los circuitos realimentados, y esto sí es un problema, pueden resultar inestables y propensos a oscilaciones en algunas frecuencias. Yo puedo perfectamente diseñar mi lazo de realimentación negativa, por ejemplo, para la banda de las bajas frecuencias, pero podría ser que a otra frecuencia, y ya después lo vamos a ver por qué, aparezca una realimentación negativa que introduzca oscilaciones. Ejemplo de las oscilaciones, la realimentación positiva produce oscilaciones. Por eso en un amplificador
no las queremos a la realimentación positiva. O sea, no queremos que exista. Es una mala palabra. Voy a decir la última desventaja, ¿no es cierto?, que de la realimentación negativa y que sería aumento del costo del circuito, como lo vamos a ver en un ejemplo. Y vuelvo al tema de que ¿por qué no queremos que el sistema tenga oscilaciones? ¿Por qué no quiero que la realimentación positiva en un amplificador? Entonces hemos dicho la realimentación positiva produce oscilaciones. Un ejemplo de las oscilaciones es cuando se realimenta, por ejemplo, micrófono con parlante, ¿sí? Y produce ese pitido agudo tan insoportable al oído. Y ustedes vieron que se contrarresta disminuyendo el volumen, ¿sí? Con eso estoy disminuyendo el nivel de la señal. O bien, como es un vínculo electromagnético el que se ha armado, poniendo el parlante y el micrófono apuntando hacia distintos lados. Entonces, la realimentación positiva podemos decir que es una mala palabra si estamos hablando de amplificadores. Si queremos amplificadores, queremos estabilidad. Veamos un ejemplo de el diagrama de un amplificador realimentado. Entonces tenemos el amplificador sin realimentación. A la entrada del amplificador vamos a tener un comparador, a la salida un circuito muestreador y acá tenemos la red de realimentación o red beta, como le venimos llamando. Esto está excitado por una señal, ¿sí? Podría ser un generador de tensión, un generador de corriente, ¿sí? Que entrega una corriente IS y una tensión B sub S. A la salida de la red de comparación, que va en este caso a restar la señal proveniente de la red de realimentación, al amplificador en sí le va a ingresar una corriente I sub I y una tensión B sub I. A la salida del amplificador va a ir a un circuito muestreador que entrega la tensión B sub 0 sobre una carga RL. El circuito muestreador toma muestras de la salida del amplificador, o sea, de la tensión B0 y de la corriente I0, y le introduce a la red de realimentación beta, que va a entregar una tensión BF y una corriente IF. F por feedback, o sea, por realimentación. Otra manera de hacerlo a este circuito esquemático es mediante representando el amplificador, por supuesto, con su símbolo clásico que es el triángulo. Tenemos la red beta y aquí simplemente tenemos un sumador y la carga RL. En este caso le hemos puesto X porque podría ser tensión o corriente lo que esté excitando al amplificador. Donde se cumple que XF es igual a beta veces X0, XF será la porción de la señal que se realimenta y XI, X sub I, será la porción de señal que efectivamente le ingresa al amplificador y que será igual a XS menos XF porque estamos hablando de realimentación negativa. O sea, suponemos este menos, ¿sí? Estamos suponiendo que se resta, insisto, porque suponemos que es realimentación negativa. Bien, hay distintas maneras de realizar la realimentación. Por ello es que hay topologías, ¿no es cierto?, que son modos y tipos de realimentación. Tenemos modo de tensión en serie, otra topología es tensión en paralelo, otra sería corriente en serie, otra corriente en paralelo. Entonces yo dije que esto es modos y tipos, o sea, el modo, ¿no es cierto?, es el modo que se introduce a la entrada. ¿Cómo se puede introducir a la entrada? Como tensión, o sea, en modo serie o modo paralelo. ¿Y cuál sería el tipo, el parámetro que estoy muestreando? El parámetro que muestrea podría ser tensión o podría ser corriente, ¿sí? Entonces veamos en este caso, primero que digo tensión en serie. O sea, estoy muestreando la tensión B sub 0, o sea que lo que excita a la red beta es la tensión B sub 0 y la introduce en serie con la entrada. De tal suerte que se cumple BS es igual a BI más BF. Y se cumple que la tensión de entrada a la red beta es igual a la tensión B0. ¿Sí? Analicemos
La topología de tensión en paralelo. Bueno, lo que se muestrea es la tensión B sub 0, la tensión de salida, y veamos cómo la inyecta a la entrada. La inyecta a la entrada como corriente, donde en este nodo que estoy señalando se cumple que la corriente I sub I es igual a IS menos IF. Entonces estamos viendo que se ha muestreado tensión y lo que se inyecta es corriente a la entrada. Veamos corriente en serie. O sea, a la salida del amplificador tengo la corriente I sub 0. Esta corriente I sub 0 es la que circula por la carga RL y la corriente I sub 0 la que ingresa a la red beta. A la salida de la red beta tengo una tensión B sub F que se introduce en serie, ¿sí?, al amplificador, de tal suerte que se cumple BS igual a BI más BF, o dicho de otra manera, B sub I igual a BS menos B sub F. ¿Sí? Entonces, muestreamos corriente y se la introdujo en serie. En la última topología tenemos corriente en paralelo. O sea, muestreo la corriente de salida y la introduzco en paralelo a la entrada. Entonces, aquí se cumple en este nodo de entrada que I sub I es igual a IS menos IF. Vamos a hacer una observación. Hemos dicho que XF era igual a beta X0. Y veamos qué es XF y qué es X0 en cada una de estas situaciones, en cada una de estas topologías. La primera topología, tensión en serie. En este caso, ¿no es cierto?, lo que se está muestreando es B0, por lo tanto, sé que debería cumplir BF es igual a beta B0. La ganancia, tenemos que observar que en este caso beta sería adimensional porque sería una relación entre dos tensiones. La ganancia que va a intervenir acá, ¿qué ganancia me interesa? Y bueno, como sería B0 sobre B sub I. Vamos al segundo caso. Hemos dicho XF es igual a beta X0. Entonces, lo que sale de beta es IF y lo que ingresa es B sub 0. Por lo tanto, acá yo tengo IF es igual a beta sobre B0. Entonces, vemos que en este caso beta no es adimensional, ¿sí? Beta sería igual a IF sobre B0, o sea que tiene mho como unidad, y la ganancia que me está interesando es tensión sobre corriente I sub I, B0 sobre I sub I. O sea que en este caso me interesa que este amplificador sea un amplificador de resistencias. Veamos el tercer caso. Beta, en este caso, lo que se está muestreando es corriente, o sea que lo que ingresa es corriente y lo que sale es tensión BF. Por lo tanto, BF será beta por I0. Aquí también, beta no es una dimensional, tiene la dimensión ohm, en este caso, y la ganancia A que me interesa será I0 sobre B sub I, que es la excitación que realmente le ingresa al amplificador. En el último caso, tengo que lo que le ingresa a la red beta es I sub 0 y lo que sale es IF. Por lo tanto, me queda IF igual a beta I0. Si lo miro, acá también es adimensional beta, puesto que me queda IF sobre I sub 0, ambos amperes. Veamos en el caso del amplificador, será un amplificador de corriente, puesto que lo que tira es I0 y lo que le ingresa es I sub I, entonces A en este caso es I0 sobre I sub I. Esto que acabamos de analizar en este cuadro queda, en este caso, en este otro cuadro queda especificado, queda detallado, ¿sí? Le vamos a llamar, entonces, ganancia del amplificador sin realimentar a la ganancia de este amplificador. Le vamos a llamar realimentación a beta. Le vamos a llamar ganancia del amplificador realimentado a la ganancia de todo esto que tenemos en rosa, o sea, del amplificador con la red de realimentación puesta. Y le vamos a llamar ganancia de lazo al producto A por beta. O sea, si cortáramos, ¿sí? Perdón, si cortáramos
la red de realimentación y mido de entrada a salida, me quedaría el A por el beta, ¿sí? Bueno, vamos a empezar ahora, vamos a continuar viendo, ¿no es cierto?, bajo qué condiciones van a ser válidas todo lo que vamos a estudiar a continuación. O sea, vamos a empezar ahora a estudiar ya en sí cómo se modifica los parámetros o cómo modifica la realimentación negativa al amplificador. Y lo primero que decimos que para que resulte válido todo lo que vamos a estudiar de ahora en más, se va a tener que cumplir que la señal de entrada se transmite a la salida a través del amplificador y no de la red beta. O sea que la red de realimentación es unilateral, conduce en un solo sentido. Luego, punto 2, que el amplificador también es unilateral, que solamente permite señales que van de entrada a salida. O sea, y nada de la señal de entrada se transmite, nada de la señal de entrada pasa a través de la red beta. La señal de entrada llega a la salida pasando exclusivamente por el amplificador, mientras que la señal de salida llega a la entrada pasando exclusivamente por la red beta. Por último, vamos a decir que la relación de transferencia de beta es independiente de las resistencias del generador de señales y de la resistencia de carga. O sea que el valor de beta es independiente de RS y de RL. En la práctica esto no siempre se cumple y por lo tanto cuando se haga el análisis o el diseño de la red de realimentación es un dato a tener en cuenta para que se cumpla. Vamos a ver el cálculo de la ganancia realimentada. Bien, para el cálculo vamos a tomar una de las configuraciones. Por ejemplo, la de realimentación de tensión en serie. Ponemos el esquema, el diagrama de bloques y vemos que acá estamos tomando, como hemos dicho, una muestra de tensión que se le introduce en serie con la entrada. La ganancia realimentada, A sub F, se define como tensión de salida sobre la tensión de excitación. Mientras que la ganancia sin realimentación o ganancia sin realimentación, le vamos a decir, se define como tensión de salida sobre la tensión de entrada al amplificador. Luego, podemos observar que la tensión de salida es igual a veces la tensión B sub I, ¿sí? Donde B sub I es igual a B sub S menos B sub F. B sub F, por otro lado, por definición, es igual a beta veces B0. Por lo tanto, reemplazando B sub S en la ecuación anterior, vamos a encontrar que B sub 0 es igual a A por B sub S menos beta B0, y luego trabajando, pasando B sub 0, el término donde está B sub 0 hacia la izquierda y agrupando, vamos a continuar trabajando y llegamos a que la ganancia realimentada B0 sobre B sub F es igual a A sobre 1 más beta por A. Recordemos, A era la ganancia del amplificador sin realimentar. En este caso, para esta topología, era una ganancia de tensión. Y beta era la red de realimentación, o sea, la cantidad a realimentar. O podemos calcular para otra topología, por ejemplo, realimentación de tensión en paralelo, ¿sí? Pongo el esquema y hago exactamente lo mismo. Defino la ganancia A, que en este caso va a ser igual a B sub 0, porque puesto que es una muestra de tensión, B sub 0 sobre I sub I. La ganancia realimentada, ¿sí? La ganancia realimentada A sub F es B0 sobre I sub S. La tensión B0 va a ser igual, la tensión B sub 0 es igual a veces I sub I, donde I sub I es igual a IS menos IF. Pero IF es igual, la corriente IF, I de feedback, es igual a beta veces B sub 0. Esa es la muestra que estamos introduciendo a la entrada. Reemplazo en la ecuación anterior el valor de I sub F. Paso el término de B sub 0, donde está B sub 0 hacia la izquierda, agrupo los términos, ¿sí?
Y vuelvo a encontrar que la ganancia realimentada A sub F es igual a sobre 1 más beta por A. Lo podría hacer también con las otras dos topologías y encontraríamos absolutamente lo mismo. O sea, la ganancia realimentada, la ganancia del amplificador realimentado, es igual a A sobre 1 más beta por A. Tenemos que hacer una observación, ¿no es cierto? Primero, el signo del denominador. Este signo le ponemos más porque nosotros estamos suponiendo de antemano que la realimentación es negativa. O sea, de antemano hemos supuesto los signos en cómo se introduce, ¿sí?, la señal a la entrada. Y lo aclaro esto porque hay alguna bibliografía donde este signo figura menos. Y en el que figura menos porque no se supuso de antemano la forma en que se introduce la muestra. O sea, en estos dos casos ya hemos introducido la muestra con el signo adecuado para que sea una realimentación negativa. Segundo, que tenemos que observar, dimensiones de A y beta, dice. ¿Y a qué se refiere? Acá vemos que, por ejemplo, el producto beta por A se suma a un escalar. Por lo tanto, quiere decir que el producto beta por A tiene que ser adimensional. Por lo tanto, si A es tensión sobre tensión, beta también tiene que ser tensión sobre tensión. Veamos en el segundo caso, en el caso de la topología tensión en paralelo. En este caso, A es tensión sobre corriente. Por lo tanto, beta tiene que ser corriente sobre tensión, de tal suerte que el producto A por beta sea unidimensional. Entonces, hacemos esta observación para que tengamos en cuenta cuando estemos trabajando con problemas o diseñando la red. ¿Qué podemos observar? Una gran desventaja de la realimentación. La ganancia disminuye. O sea, el denominador siempre va a ser mayor a la aumentada si A y beta son positivos, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia va a disminuir en el factor 1 más beta por A. Y volvemos a la expresión de la ganancia realimentada, donde dice AF es igual a A sobre 1 más beta por A. Y entonces vamos a poder decir que si el módulo del denominador es mayor a 1, la realimentación es negativa. Y ya lo vamos a desarrollar más profundamente a esto. Y que si el módulo es menor a 1, la realimentación es positiva. O sea que si el módulo del denominador en realidad está entre 0 y 1, esa realimentación es positiva, ¿sí? A y beta pueden ser funciones. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué podría ser de que A y beta no cumplan, no sea siempre positivo? Porque A y beta pueden ser funciones de la frecuencia, pueden ser funciones complejas de la frecuencia. O sea, sabemos que la ganancia de cualquier dispositivo activo, ¿sí?, en realidad varía con la frecuencia, tiene variación con la frecuencia. Y también dijimos que beta iba a ser un arreglo de resistencias, capacitores o bobina, o sea, de elementos pasivos en nuestras consideraciones. O sea que beta también podría tener variación con la frecuencia. Por lo tanto, es probable que a cierta frecuencia el producto de beta por A se vuelva negativo, ¿sí?, y por lo tanto el denominador sea menor que 1, el módulo del denominador. Por el momento, o sea que A y beta no tienen valores constantes e independientes de la frecuencia en realidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir que si el producto A por beta es un valor positivo, entonces el denominador de AF, de la ganancia realimentada, va a ser mayor que la unidad y por lo tanto la ganancia realimentada va a ser menor que A. Esta es una de las condiciones donde, o sea, no una de las condiciones, sino una de las formas en que yo voy a poder verificar que la ganancia es negativa, que la ganancia realimentada es menor que la ganancia sin realimentar. Volvemos a decir que como AF es igual a A sobre 1 más beta por A, entonces hemos dicho que si el módulo era mayor que 1, implica beta por A mayor a 0, realimentación negativa. Pero que si el módulo
el módulo del denominador está entre 0 y 1, la realimentación es positiva. Insistimos a modo de cierre que A y beta pueden ser funciones complejas dependientes de la frecuencia. Pero si A y beta son constantes reales, entonces A y beta tienen valores constantes e independientes de la frecuencia. Quiere decir que si yo quiero diseñar un amplificador con realimentación negativa, voy a trabajar en la zona, en la zona del dispositivo activo donde la ganancia es constante, o sea, dentro del ancho de banda del dispositivo. Ejemplo, si yo quiero un amplificador, ¿sí?, de frecuencias de audio, bueno, yo necesito un dispositivo activo que sea capaz de tener ganancia constante para las frecuencias de audio, ¿sí?, que su ancho de banda esté ahí. Segundo, quiere decir que beta tiene que ser constante, o sea que beta, en el caso de la realimentación negativa, va a estar conformado solamente por resistencia. Bueno, sabemos que las resistencias no son infinitamente independientes de la frecuencia, que para altísima frecuencia las resistencias se suelen convertir, por ejemplo, en bobina, y las pistas de los circuitos de las plaquetas en capacitores, etcétera, etcétera. Pero no estamos en ese caso. No estamos contemplando esas situaciones todavía. Esto que acabamos de definir acá, ¿sí?, de cuándo es realimentación positiva y cuándo es realimentación negativa, esto va a ser fundamental para el próximo tema, cuando estemos estudiando la estabilidad del amplificador. O sea, este es el determinante, el punto de partida para el estudio de la estabilidad, de cuán estable o no es un amplificador, lo cual va a determinar si ese amplificador sirve o no para determinada aplicación. Y vamos a calcular ahora lo que se llama la desensibilidad, o dicho de otra manera, la estabilidad de la ganancia. Partimos de que la ganancia realimentada es igual a A sobre 1 más beta por A. Si derivo con respecto a A, o sea, a la ganancia sin realimentar, voy a tener que la derivada de AF respecto de A es igual a, derivada de A respecto de A es 1, por el denominador, menos numerador por derivada del denominador, o sea, menos A por beta, sobre el denominador al cuadrado. Trabajo esta expresión, les pido que ustedes lo sigan en la casa, lo hagan bien, y van a encontrar que la derivada de AF, o sea, la derivada de la ganancia realimentada respecto a la ganancia realimentada es igual a la derivada de A respecto de A por 1 sobre 1 más beta por A. ¿Y qué quiere decir esto? Esto me está diciendo que si la ganancia quiere decir que la ganancia realimentada varía ante variaciones de la ganancia realimentada varía 1 más beta por A veces menos. Entonces, si la realimentación es negativa, el cambio relativo de la ganancia de un amplificador es menor cuando el mismo está realimentado negativamente. Insisto, varía 1 más beta por A veces menos que el amplificador realimentado. ¿Y varía con qué? ¿Con qué puede variar la ganancia A? Puede variar con muchas cosas. Puede variar, por ejemplo, con la temperatura. Puede variar con el ripple de la fuente. ¿Por qué no? Puede variar también con la variación de tensión de fuente debido a variaciones de tensión de línea. Podría variar, por ejemplo, si estoy construyendo un lote de amplificadores con determinado transistor o con determinado dispositivo activo. Sabemos que no hay dispositivos activos mellizos, por lo tanto, los parámetros de ese dispositivo activo varían de uno al otro, entonces podría ser que varíe la ganancia, ¿sí? Eso haría. Seguramente va a variar la ganancia, la variación de los parámetros según la configuración del amplificador. Entonces, esto, ¿no es cierto?, implica que la ganancia del amplificador realimentado se estabiliza, logra una estabilidad, ¿sí? Al valor 1 sobre 1 más beta por A se le llama sensibilidad. Por lo tanto, al factor 1 más beta por A le vamos a llamar desensibilidad.
Y entonces podremos decir que el amplificador realimentado se desensibiliza en el valor 1 más beta por A respecto al amplificador sin realimentar. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante y es uno de los motivos por los cuales siempre queremos tener realimentados nuestros amplificadores. Veamos rápidamente un ejemplo para ver esto de la estabilidad de la ganancia, donde se aplique la estabilidad de la ganancia, se aplique cómo se desensibiliza la variación porcentual o la variación de la ganancia del amplificador realimentado. Planteamos un problema y dice, un amplificador sin realimentar tiene tensión de salida de 9,3 voltios cuando es excitado por una tensión de 30 milivoltios. Si por efecto de cambios en la tensión de alimentación, el amplificador varía su ganancia en un 12%. A, calcule el valor de beta, o sea, me está pidiendo que realimente, y con un determinado valor, que permita que ese cambio sea del 0,2%. Observen, quieren que varíe la ganancia del amplificador sin realimentar, está cambiando en un 12%, y quieren que la variación sea solo del 0,2%. Entonces, la ganancia sin realimentar se calcula como tensión de salida sobre tensión de entrada. Tengo los datos dados por el problema. Calculo ganancia sin realimentar. Digo, variación de la ganancia sin realimentar, o sea, delta de A sobre A, es un 12%. Aplico la expresión delta de AF sobre AF es igual a delta de A sobre A por 1 sobre 1 más beta por A, y de allí calculo beta. ¿Sí? De la expresión de la desensibilidad encuentro que beta es 0,19. O sea que ahora tengo el amplificador realimentado con beta. ¿Cuál es la tensión de salida para el circuito realimentado? Entonces, acá habíamos dicho, vuelvo a escribir, delta de AF sobre AS 0,2%. De acá es donde saqué el valor de beta. La ganancia realimentada, como ya conozco el valor de beta, AF. Si conozco el valor de beta, paso a calcular AF. Me sale que ahora es solo de 5,167. O sea que la ganancia pasó de ser 310 a valer 5,167. Ese es el valor de la ganancia realimentada. Ahora, en cuanto a la tensión de salida, vemos que la tensión de salida disminuyó muchísimo porque yo antes tenía una tensión de salida de 9,3 voltios y ahora, ante la excitación de 30 milivoltios, solamente tengo una tensión de salida de 155 milivoltios. Por lo tanto, si yo quisiera obtener de nuevo la tensión de salida inicial, tendría que poner un preamplificador que gane lo que se ha perdido. Esta sería la manera de solucionar. Vamos a ver ahora lo que se llama restricción del punto suma, que es un detalle que nos va a permitir comprender mejor o entender por qué aplicábamos, y esto del cortocircuito virtual, que aplicábamos en electrónica 1 cuando vimos amplificadores operacionales. Tomo un diagrama esquemático, entonces yo digo tengo A, recordemos, amplificador sin realimentar, red beta de realimentación, carga, excitación, XS. Volvemos a poner las ecuaciones, XF igual a beta X0, ya saben que pongo X porque puede ser tensión o corriente, donde XI, para que sea realimentación negativa, es XS menos XF. La tensión de salida X0 es igual a sub F por XS, reemplazando el valor de A sub F, reemplazando XF, tengo que XF es beta por AF por XS. Y como la ganancia realimentada es A sobre 1 más beta por A, reemplazo en la ecuación de XF y encuentro que XF es igual a XS por beta por A sobre 1 más beta por A. Por lo tanto, digo XI reemplazando en la ecuación de XI, ¿no es cierto?, el valor de XF encontrado, ¿sí? Y trabajando encuentro que XI es igual a XS por 1 menos beta por A sobre 1 más beta por A.
de donde observamos, ¿no es cierto? XS, recordemos, es la excitación, XY es realmente la señal que le va a ingresar a la operacional. Recordemos, la tensión de salida es A veces XY, ¿sí? Donde A era el valor sin realimentación de la ganancia. Y veamos qué es lo que ocurre, cuánto es la señal que entra. Entonces, si beta por A es mucho mayor que 1, son valores positivos, entonces podemos decir que, que beta por A, ¿no es cierto?, que este valor es aproximadamente igual a 1, ¿sí? Si beta por A, sí, beta por A es más, o sea, puedo despreciar el 1, por lo tanto, beta por A sobre 1 más beta por A es aproximadamente igual a 1 y por lo tanto XY es igual o es aproximadamente igual a 0. Este es el motivo por el cual habíamos dicho que cuando hay realimentación negativa puedo aplicar el principio de cortocircuito virtual. Y recordemos cuál era el principio de cortocircuito virtual, que la corriente de entrada XY, ¿sí?, a la operacional es nula y que la tensión de entrada entre la pata más y la pata menos es igual a 0. ¿Sí? Acá está por qué. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Y esto solamente es válido cuando hay realimentación negativa. Entonces, vemos cómo la realimentación negativa es la que me permitió aplicar todos estos principios y es en base a la estabilidad. Entonces, la salida del amplificador quiere decir que toma el valor necesario para llevar la señal de entrada del amplificador XY aproximadamente igual a 0. Bien, espero que esto nos haya permitido explicar un poquito lo que usábamos, que simplemente lo usamos en la materia anterior. Veamos efectos de la realimentación negativa en el ancho de banda. Intuitivamente, si la ganancia realimentada es A sobre 1 más beta por A y beta por A, como decimos, es mucho mayor que 1, recordemos que cuanto mayor sea beta por A, más realimentado está el equipo. Entonces, si beta por A es mucho mayor que 1, puedo despreciar el 1 y por lo tanto la ganancia realimentada es aproximadamente a 1 sobre beta. ¿Sí? Entonces, esto era lo que nos ocurría, por ejemplo, en el operacional, ya que estábamos hablando del operacional, en las configuraciones inversora y no inversora, que la ganancia era menos R2 sobre R1 o 1 más R2 sobre R1, ¿sí? Donde quedaba que era simplemente un arreglo de resistencia. Recordemos que hemos dicho que beta va a ser un arreglo de resistencia en el caso de la realimentación negativa. Por lo tanto, intuitivamente, si beta son solo resistencia, voy a decir que la ganancia realimentada en función de la frecuencia no tiene variación. Pero esto no es tan así. No es tan así porque el elemento activo sí tiene fuertes variaciones con respecto a la frecuencia. Según esto, el ancho de banda será infinito. Insisto, esto no es tan así. Estrictamente se puede demostrar que para los amplificadores que tienen un solo polo, la ganancia o la frecuencia de corte superior aumenta en la cantidad 1 más beta a sub 0 y que la frecuencia de corte inferior disminuye en el factor 1 más beta a sub 0, siendo a sub 0 la ganancia del amplificador sin realimentar en la zona de la planicie. Entonces, vemos que la frecuencia de corte superior se hace mayor y que la frecuencia de corte inferior se hace menor, provocando que el ancho de banda aumente, ¿sí? Ahora bien, si la frecuencia de corte inferior es despreciable frente a la frecuencia de corte superior, se va a cumplir que el producto ganancia por ancho de banda se mantiene constante. Por ejemplo, veamos una simulación que tengo del microcap de electrónica 1, esta simulación. Entonces, cuando el amplificador estaba sin realimentación, obtenía la curva verde, ¿sí? Mientras que cuando el amplificador está realimentado, obtengo la curva azul. Esta sería la curva de la ganancia versus la frecuencia. Como vemos, ¿no es cierto? O sea, la ganancia disminuyó, pero el ancho de banda aumentó mucho. Recordemos que el ancho de banda se lo definíamos cuando las frecuencias donde caen los 3 decibeles, los 3 dB. ¿Sí? Acá no tengo marcado los 3 dB, pero
supongamos que sea por ahí el ancho de banda sin realimentar y el ancho de banda del amplificador realimentado, que podría ser por acá. Entonces vemos que aumenta mucho el ancho de banda, insisto, porque la frecuencia de corte superior, en este caso, aumentó en el factor 1 más beta por A. Entonces vemos que cuanto más realimentado esté el equipo, o sea, cuanto beta por A sea más grande, mayor va a ser el ancho de banda, pero también menor va a ser la ganancia. Entonces podemos decir que la realimentación negativa disminuye la distorsión de frecuencia. Insisto, recordemos que yo lo puedo trabajar al amplificador solamente en esta zona donde la ganancia es constante, puesto que si lo trabajo a esta frecuencia, el valor, lo que amplifique, el valor de la ganancia, el valor de la amplificación, va a depender de la frecuencia. O sea, los distintos tonos se van a amplificar de distintas maneras. Y eso ocasiona distorsión de frecuencia. Insisto, la ganancia negativa, entonces, disminuye la distorsión de frecuencia. Vamos a ver otra propiedad de la realimentación negativa, que es la reducción de la distorsión no lineal. Ustedes saben que los amplificadores tienen una serie de distorsiones. Una de esas es la distorsión por saturación o la distorsión por recorte de fuente. O sea, el amplificador solamente puede amplificar hasta el valor de fuente. En este ejemplo que tenemos, VCC vale 12 voltios, ¿sí? Entonces, el amplificador sin realimentar solamente amplifica en forma hasta que, o la tensión de salida, dicho de otra manera, solamente puede ser la máxima tensión de salida, es la tensión de fuente. Si la señal de excitación de entrada sigue aumentando, como por ejemplo 0,1 voltio, ¿sí? La salida saldrá recortada, le recortará los picos positivos, en este caso, o negativos dependiendo, ¿sí? ¿Qué hace la realimentación negativa? Bueno, la realimentación negativa lo que hace es acuesta la curva, porque recordemos que esta pendiente es el valor de la ganancia, ¿sí? La pendiente, el valor de la pendiente es el valor de la ganancia, y acá, como vemos, como la pendiente es menor, la ganancia es menor porque el amplificador está realimentado, y vemos que ahora pueden ingresar mayores valores de tensión de entrada sin que exista la distorsión no lineal. Recordemos que AF es igual a A sobre 1 más beta por A. Por lo tanto, aquí esta reducción de la distorsión no lineal es fundamental porque esto es lo que nos va a explicar luego y lo vamos a usar cuando expliquemos cómo logran estabilidad los osciladores. Si miramos un poquito en detalle, en esta zona la ganancia empieza a disminuir, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este punto, la ganancia será tensión de salida, que es 10, sobre tensión de entrada, que supongamos que sea 0,45. ¿Sí? En este punto, la ganancia es 12 dividido, supongamos 0,55. Pero en este punto, la ganancia es 12 dividido en 0,8. Aquí es 12 dividido en 1. Entonces, como vemos, la ganancia va disminuyendo. O sea que la ganancia es constante en esta zona y a partir de esa zona la ganancia se empieza a disminuir. Por lo tanto, si la ganancia disminuye, quiere decir que el producto beta por A disminuye. Por lo tanto, va perdiendo la realimentación. ¿Sí? Por ese motivo, la realimentación negativa no puede controlar por siempre esa distorsión por recorte. Se podría también estudiar otros tipos de distorsiones que introducen los amplificadores, que por supuesto que se convierten en ruido, como es la distorsión de cruce por cero, y se podría también demostrar que esa distorsión también la elimina. Y esto es debido a que en esta zona, a muy pequeños valores, tampoco es lineal. O sea, esta curva no, si hiciera un super zoom, no sale de cero en realidad en los amplificadores, sino que sale corrida. Por lo tanto,
ahí también hay una distorsión y esa distorsión de muy pequeñas señales también la corrige la realimentación negativa. Entonces, podríamos decir que la realimentación negativa reduce las distorsiones por las no linealidades del amplificador. Entonces, insisto, todo ha sido a costa de la ganancia. Entonces yo tenía el amplificador no lineal que tenía las distorsiones no lineales y si yo quiero volver a obtener la ganancia de entrada, lo que tengo que hacer es poner un preamplificador y por supuesto realimentar. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué lo pone antes al preamplificador y no lo pone después del amplificador que tiene problema? Bueno, porque se supone que si la señal es pequeña, ¿sí?, este va a tener menor distorsión. O sea que los amplificadores tienen mayores distorsiones cuando trabajan con señales grandes de salida. Este preamplificador no va a trabajar con señales grandes, por lo tanto, podría suponer razonablemente que va a tener baja distorsión. Podría incluso decir que ese tiene baja distorsión. Luego tengo este amplificador, que es el que va a trabajar con las señales grandes y que va a tener señales, por ejemplo, de 11,3 voltios a la salida con una fuente de 12, y este amplificador es el que es factible que tenga distorsión no lineal. Por lo tanto, si yo realimento todo esto, obviamente, entonces voy a tener una disminución de esa distorsión no lineal. Obviamente, ¿no es cierto?, que acá hay un costo en peso y ese costo es este preamplificador. O sea, puse plata y tiempo para armar este preamplificador. O sea, no es gratis lo que estamos consiguiendo. Veamos el efecto de la realimentación en la impedancia de entrada de los circuitos realimentados. Y empecemos con modo serie, impedancia de entrada. Planteemos entonces la topología de modo serie. Ponemos el gráfico y el esquema y digo, la impedancia de entrada del amplificador realimentado se define como tensión de entrada sobre corriente de entrada. Si miro, acá la tensión de entrada es V sub S y la corriente que tira el generador V sub S, en este caso, es I sub I. La impedancia sin realimentar será V sub I, o sea, tensión de entrada al amplificador, que será V sub I, dividido en I sub I. Se puede demostrar, ¿no es cierto?, que el amplificador realimentado de modo serie tiene una impedancia ZIF igual a 1 más beta por A por ZI. O sea, que en el modo serie, cuando la señal se introduce en modo serie, la impedancia aumenta en el factor 1 más beta por A. Entonces, acá hemos tomado, ¿no es cierto?, para la demostración se lo puede hacer, entonces, tomando, o sea, es indistinto si tomo muestra de tensión o muestra de corriente. Lo importante es cómo se introduce la entrada. Entonces, sin importar si la muestra es de tensión o es de corriente, cuando la señal se introduce en serie con la entrada, la impedancia de entrada aumenta en el factor 1 más beta por A. Del mismo modo, se puede demostrar, ¿sí?, que en el modo paralelo, lo que estamos diciendo, porque lo que interesa en realidad es la entrada, no es cómo muestreo la salida, cómo me conecto a la salida, sino cómo me conecto a la entrada. Ahora, en el modo paralelo, la impedancia de entrada, como siempre, es, en este caso tengo un I sub S, será V sub I sobre IS, mientras que la sin realimentar será V sub I sobre I sub I. Se puede demostrar que la impedancia de entrada del amplificador realimentado disminuye en el factor 1 más beta por A. Con respecto a las impedancias de salida, entonces ahora solo voy a mirar la muestra, o sea, solo voy a mirar la salida, no me interesa cómo se introduce en la entrada la muestra. Miro solamente la salida y voy a decir que la impedancia de salida Z0 realimentada, si yo pusiera aquí un generador B que tiene una corriente I, será B sobre I.
mientras que la impedancia de salida, en este caso del amplificador sin realimentar, es R0, R sub 0, como estamos viendo en el gráfico. Se puede demostrar, ¿sí? Y acá dejo escrita la demostración para que la vean, y los invito a hacer las demostraciones de las impedancias de entrada, que la impedancia de salida, Z0F, cuando se toma una muestra de tensión, es igual a Z0 sobre 1 más beta por A. O sea que la impedancia de salida disminuye en el factor 1 más beta por A. Obviamente, cuando es una muestra de corriente, si la muestra fuese de corriente, y vuelvo a definir las impedancias de salida, ¿sí? Y en este caso, como era un poquito más complicada, les dejo también la demostración hecha para que la sigan en la casa. Se puede demostrar que cuando la muestra es de corriente, la impedancia del amplificador realimentado aumenta en el factor 1 más beta por A, ¿sí? La impedancia de salida aumenta cuando la muestra de salida es de corriente. Y vamos entonces a ver cómo hacemos para poder identificar en nuestro circuito si la impedancia es la topología, si la muestra es de tensión o de corriente y si se introduce en serie o en paralelo. Entonces veamos primero de identificar cómo identificamos cómo se introduce la muestra. Por ejemplo, en este circuito que dibujamos, si la señal a realimentar se introduce en serie con la entrada, o sea, si el modo es serie, se tiene que cumplir estrictamente las siguientes ecuaciones. B sub S es igual a B sub I más B sub F, I sub S igual a I sub I. Estrictamente se tienen que cumplir estas dos ecuaciones. Veamos en el caso en que la muestra se introduce en paralelo. Si la señal que introducimos se introduce en paralelo, se tiene que cumplir estrictamente que B sub S es igual a B sub I y que I sub S es igual a I sub I más I sub F. Ejemplo. Bueno, vamos a ver dos viejos conocidos. Veamos en el ejemplo de cuando la señal se introduce en serie, ¿sí? Acá tenemos la configuración no inversora y donde podemos verificar este sistema de ecuaciones. Dice B sub S es igual a B sub I más B sub F. Verifiquen ustedes las polaridades. Y se cumple I sub S igual a I sub I. Y en el caso de la configuración inversora, se está cumpliendo que IS es igual a I sub I más I sub F y que B sub S es igual a B sub I. Entonces, en este caso se está cumpliendo estos sistemas de ecuaciones. Vamos a ver al tipo de realimentación. Entonces, ¿cómo vamos a identificar qué es lo que estamos muestreando? Pues bien, si yo cortocircuito la salida, como se muestra en el dibujo, provocando que la tensión de salida se anule, la señal que se introduce a la entrada y la señal que se introduce a la entrada también es cero, entonces es una muestra de tensión. Si por el contrario, cuando abro la salida, ¿sí?, dejo la salida abierta, la señal que se introduce a la entrada es cero, significa que la muestra que se está tomando es de corriente. Analicemos, volvamos a una página y analicemos en este caso. Por ejemplo, si yo cortocircuito la salida, al toque la corriente I se hace cero, por lo tanto B sub F se hace cero. O sea que la muestra en este caso es de tensión. Y aquí, y también si hago esto cero, la corriente se va a hacer cero y por lo tanto, ¿no es cierto?, IF se va a hacer cero. O sea que en ambos casos la muestra, esto que conocemos, es de tensión. Estamos tomando muestra de tensión, introduciéndola en serie y otra vez introduciéndola en paralelo. Les dejo un ejemplo, ¿sí?, para que vean cómo se logra, en este caso a través de un transistor y donde van a poder observar que aquí la realimentación es en serie, ¿sí?, se cumple BS igual a BI más BF y que la realimentación aparece sobre la resistencia RE
Y ahora entendemos por qué decíamos cuanto más grande es RE, más grande, o sea, más estable es el circuito. Entonces ahora vemos que la realimentación se da sobre RE, trayendo lo que sabemos de electrónica 1, se da sobre RE, por lo tanto, cuanto mayor sea RE, mayor va a ser la cantidad a realimentar, mayor va a ser el valor de B sub F. Les pido, ¿no es cierto?, está el desarrollo del problema, les pido que ustedes lo sigan uno a uno, donde ven que el valor de RE está determinado por el valor, por la cantidad que yo quiero o que necesito realimentar. Obviamente también saben que cuando estaba RE, la ganancia disminuía. Entonces, seguimos demostrando lo mismo que venimos hablando. Y vamos a algo muy importante. ¿Qué pasa cuando tengo que diseñar un amplificador con realimentación negativa? Y aquí se nos va a presentar un problema. El problema es que la red de realimentación en realidad representa una carga para el amplificador. Por lo tanto, cuando se diseñe la red beta, se debe adoptar valores tales de forma que se cumpla lo que habíamos dicho antes, al principio, que la red beta es unilateral, que el amplificador sea unilateral, y tercero, que la relación de transferencia de beta sea independiente de la resistencia RS y de la resistencia RL. Esto va a intervenir ¿cómo? En los valores que voy a adoptar para beta. Recuerden que beta va a ser una relación de resistencia. Entonces, según eso, yo puedo conseguir el mismo arreglo tomando que beta valga, o sea, que una resistencia valga 10 ohmios, 100 ohmios o 10 kiloohmios. Entonces, ahí es cuando yo voy a hacer jugar y voy a poner el criterio para adoptar el valor de ese arreglo. También se debe ser muy cuidadoso en el diseño del amplificador y de la red de realimentación para evitar las oscilaciones que son un posible problema al aplicar la realimentación. Y de esto hablamos al principio, cuando dijimos que las desventajas de la realimentación negativa eran tres. Una era que la ganancia disminuía. Ya vimos cómo la solucionamos. Segundo, que todo circuito, todo amplificador realimentado era factible de tener oscilaciones para otras frecuencias. Pues bien, esto es lo que estamos diciendo, que debido a los efectos de alta frecuencia de los dispositivos, el desplazamiento de fase del amplificador aumenta el magnitud a las frecuencias más altas. Por lo tanto, incluso aunque se diseñe para lograr una realimentación negativa, por ejemplo a frecuencias medias, el desplazamiento de fase puede conducir a una realimentación positiva para altas frecuencias, dando lugar a la generación de oscilaciones. Ya dijimos que las oscilaciones era como una mala palabra cuando queremos amplificadores. Por lo tanto, y esto les dejo escrito en las diapositivas, para hacer el diseño se va a tener en cuenta un conjunto de reglas. Primero, elegir la topología de realimentación adecuada a lo que necesito. En este caso va a intervenir si me interesa que la impedancia de entrada sube o baje, sea alta o chica, y que la impedancia de salida sea alta o baja, ¿sí? Según eso voy a elegir la topología. Voy a decir modo serie, modo paralelo, muestra de tensión o de corriente. Segundo, se debe calcular el valor aproximado de la ganancia y del factor beta. O sea, de entrada, una primera aproximación es suponer que la ganancia realimentada es aproximadamente igual a 1 sobre beta. ¿Y por qué digo una primera aproximación? Porque ustedes saben que cada vez que diseñamos es un cálculo iterativo. Hacemos una primera aproximación y luego mejoramos. Volvemos sobre el cálculo y mejoramos. Tercero, calcular y seleccionar las redes de resistencia que forman la red de realimentación. Y acá está el punto que habíamos dicho. En esa red se debe tener en cuenta que más de un par de valores pueden lograr el mismo valor de beta. Por ejemplo, se puede hacer un divisor de tensión con una relación de 0,176, supongamos que beta sea el de 0,176, usando como resistencia 220 y 47, o bien 22 ohmios y 4,7 ohmios. Según el circuito a utilizar, puede ser que algunos valores afecten las condiciones de carga del circuito de salida o bien que tampoco resulten convenientes para los generadores de señal de entrada del amplificador. Entonces, dependiendo de esto, yo voy a aplicar el criterio.
o si elijo 22K y 4K7, o si elijo 220 y 47, o si elijo 22 y 4,7. Una vez que se terminó de calcular el amplificador realimentado, es conveniente que se lo analice con mayor detalle, ya que las formas que se utilizaron son aproximadas y para esta fórmula hemos dejado de tener en cuenta situaciones como que las impedancias de salida de los generadores de señales existen, o sea que no son fuentes ideales. Segundo, que la red de realimentación no es una fuente controlada, sino que también tiene impedancias de entrada y de salida. Y tercero, que la ganancia del circuito es función de la resistencia de carga del mismo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la red beta no es unilateral, no es perfectamente unilateral, al igual que el amplificador que no es perfectamente unilateral. Bien, hasta acá llegamos con realimentación negativa. Ejemplo, bueno, vamos a ver dos viejos conocidos. Veamos en el ejemplo de cuando la señal se introduce en serie, ¿sí? Acá tenemos la configuración no inversora y donde podemos verificar este sistema de ecuaciones. Dice B sub S es igual a B sub I más B sub F. Verifiquen ustedes las polaridades. Y se cumple I sub S igual a I sub I. Y en el caso de la configuración inversora, se está cumpliendo que IS es igual a I sub I más I sub F y que B sub S es igual a B sub I. Entonces, en este caso se está cumpliendo estos sistemas de ecuaciones. Vamos a ver al tipo de realimentación. Entonces, ¿cómo vamos a identificar qué es lo que estamos muestreando? Pues bien, si yo cortocircuito la salida, como se muestra en el dibujo, provocando que la tensión de salida se anule, la señal que se introduce a la entrada y la señal que se introduce a la entrada también es cero, entonces es una muestra de tensión. Si por el contrario, cuando abro la salida, ¿sí?, dejo la salida abierta, la señal que se introduce a la entrada es cero, significa que la muestra que se está tomando es de corriente. Analicemos, volvamos a una página y analicemos en este caso. Por ejemplo, si yo cortocircuito la salida, al toque la corriente I se hace cero, por lo tanto B sub F se hace cero. O sea que la muestra en este caso es de tensión. Y aquí, y también si hago esto cero, la corriente se va a hacer cero y por lo tanto, ¿no es cierto?, IF se va a hacer cero. O sea que en ambos casos la muestra, esto que conocemos, es de tensión. Estamos tomando muestra de tensión, introduciéndola en serie y otra vez introduciéndola en paralelo. Les dejo un ejemplo, ¿sí?, para que vean cómo se logra, en este caso a través de un transistor, y donde van a poder observar que aquí la realimentación es en serie, ¿sí?, se cumple BS igual a BI más BF, y que la realimentación aparece sobre la resistencia RE, y ahora entendemos por qué decíamos cuanto más grande es RE, más grande, o sea, más estable es el circuito. Entonces ahora vemos que la realimentación se da sobre RE, trayendo lo que sabemos de electrónica 1, se da sobre RE, por lo tanto, cuanto mayor sea RE, mayor va a ser la cantidad a realimentar, mayor va a ser el valor de B sub F. Les pido, ¿no es cierto?, está el desarrollo del problema, les pido que ustedes lo sigan uno a uno, donde ven que el valor de RE está determinado por el valor, por la cantidad que yo quiero o que necesito realimentar. Obviamente también saben que cuando estaba RE, la ganancia disminuía. Entonces, seguimos demostrando lo mismo que venimos hablando. Y vamos a algo muy importante. ¿Qué pasa cuando tengo que diseñar un amplificador con realimentación negativa? Y aquí se nos va a presentar un problema. El problema es que la red de realimentación en realidad representa una carga para el amplificador. Por lo tanto, cuando se diseñe la red beta, se debe adoptar valores tales de forma que se cumpla lo que habíamos dicho antes, al principio, que la red beta es unilateral, que el amplificador sea unilateral, y tercero, que la relación de transferencia de beta sea independiente de la resistencia RS y de la resistencia RL. Esto va a intervenir ¿cómo?
en los valores que voy a adoptar para beta. Recuerden que beta va a ser una relación de resistencia. Entonces, según eso, yo puedo conseguir el mismo arreglo tomando que beta valga, o sea, que una resistencia valga 10 ohmios, 100 ohmios o 10 kiloohmios. Entonces, ahí es cuando yo voy a hacer jugar y voy a poner el criterio para adoptar el valor de ese arreglo. También se debe ser muy cuidadoso en el diseño del amplificador y de la red de realimentación para evitar las oscilaciones que son un posible problema al aplicar la realimentación. Y de esto hablamos al principio, cuando dijimos que las desventajas de la realimentación negativa eran 3. Una era que la ganancia disminuía. Ya vimos cómo la solucionamos. Segundo, que todo circuito, todo amplificador realimentado era factible de tener oscilaciones para otras frecuencias. Pues bien, esto es lo que estamos diciendo, que debido a los efectos de alta frecuencia de los dispositivos, el desplazamiento de fase del amplificador aumenta el magnitud a las frecuencias más altas. Por lo tanto, incluso aunque se diseñe para lograr una realimentación negativa, por ejemplo a frecuencias medias, el desplazamiento de fase puede conducir a una realimentación positiva para altas frecuencias, dando lugar a la generación de oscilaciones. Ya dijimos que las oscilaciones era como una mala palabra cuando queremos amplificadores. Por lo tanto, y esto les dejo escrito en las diapositivas, para hacer el diseño se va a tener en cuenta un conjunto de reglas. Primero, elegir la topología de realimentación adecuada a lo que necesito. O sea, en este caso va a intervenir si me interesa que la impedancia de entrada sube o baje, sea alta o chica, y que la impedancia de salida sea alta o baja, ¿sí? Según eso voy a elegir la topología. Voy a decir modo serie, modo paralelo, muestra de tensión o de corriente. Segundo, se debe calcular el valor aproximado de la ganancia y del factor beta. De entrada, una primera aproximación es suponer que la ganancia realimentada es aproximadamente igual a 1 sobre beta. ¿Y por qué digo una primera aproximación? Porque ustedes saben que cada vez que diseñamos es un cálculo iterativo. Hacemos una primera aproximación y luego mejoramos. Volvemos sobre el cálculo y mejoramos. Tercero, calcular y seleccionar las redes de resistencia que forman la red de realimentación. Y acá está el punto que habíamos dicho. En esa red se debe tener en cuenta que más de un par de valores pueden lograr el mismo valor de beta. Por ejemplo, se puede hacer un divisor de tensión con una relación de 0,176, supongamos que beta sea el de 0,176, usando como resistencia 220 y 47, o bien 22 ohmios y 4,7 ohmios. Según el circuito a utilizar, puede ser que algunos valores afecten las condiciones de carga del circuito de salida o bien que tampoco resulten convenientes para los generadores de señal de entrada del amplificador. Entonces, dependiendo de esto, yo voy a aplicar el criterio. O si elijo 22K y 4K7, o si elijo 220 y 47, o si elijo 22 y 4,7. Una vez que se terminó de calcular el amplificador realimentado, es conveniente que se lo analice con mayor detalle, ya que las formas que se utilizaron son aproximadas y para esta fórmula hemos dejado de tener en cuenta situaciones como que las impedancias de salida de los generadores de señales existen, o sea que no son fuentes ideales. Segundo, que la red de realimentación no es una fuente controlada, sino que también tiene impedancias de entrada y de salida. Y tercero, que la ganancia del circuito es función de la resistencia de carga del mismo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la red beta no es unilateral, no es perfectamente unilateral, al igual que el amplificador que no es perfectamente unilateral. Bien, hasta acá llegamos con realimentación negativa. Vamos a ver ahora lo que se llama restricción del punto suma, que es un detalle que nos va a permitir comprender mejor o entender por qué aplicábamos, y esto del cortocircuito virtual, que aplicábamos en electrónica 1 cuando vimos amplificadores operacionales.
Tomo un diagrama esquemático, entonces yo digo tengo A, recordemos, amplificador sin realimentar, red beta de realimentación, carga, excitación, XS. Volvemos a poner las ecuaciones, XF igual a beta X0, ya saben que pongo X porque puede ser tensión o corriente, donde XI, para que sea realimentación negativa, es XS menos XF. La tensión de salida X0 es igual a sub F por XS, reemplazando el valor de A sub F, reemplazando XF, tengo que XF es beta por AF por XS. Y como la ganancia realimentada es A sobre 1 más beta por A, reemplazo en la ecuación de XF y encuentro que XF es igual a XS por beta por A sobre 1 más beta por A. Por lo tanto, digo XI reemplazando en la ecuación de XI, ¿no es cierto?, el valor de XF encontrado, ¿sí? Y trabajando encuentro que XI es igual a XS por 1 menos beta por A sobre 1 más beta por A. De donde observamos, ¿no es cierto? XS, recordemos, es la excitación, XI es realmente la señal que le va a ingresar a la operacional. Recordemos, la tensión de salida es A veces XI, ¿sí? Donde A era el valor sin realimentación de la ganancia. Y veamos qué es lo que ocurre, cuánto es la señal que entra. Entonces, si beta por A es mucho mayor que 1, son valores positivos, entonces podemos decir que, que beta por A, ¿no es cierto?, que este valor es aproximadamente igual a 1. ¿Sí? Si beta por A, sí, beta por A es más, o sea, puedo despreciar el 1, por lo tanto, beta por A sobre 1 más beta por A es aproximadamente igual a 1 y por lo tanto XI es igual o es aproximadamente igual a 0. Este es el motivo por el cual habíamos dicho que cuando hay realimentación negativa puedo aplicar el principio de cortocircuito virtual. Y recordemos cuál era el principio de cortocircuito virtual, que la corriente de entrada XI, ¿sí?, a la operacional es nula y que la tensión de entrada entre la pata más y la pata menos es igual a 0. ¿Sí? Acá está por qué. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Y esto solamente es válido cuando hay realimentación negativa. Entonces, vemos cómo la realimentación negativa es la que me permitió aplicar todos estos principios y es en base a la estabilidad. Entonces, la salida del amplificador quiere decir que toma el valor necesario para llevar la señal de entrada del amplificador XI aproximadamente igual a 0. Bien, espero que esto nos haya permitido explicar un poquito lo que usábamos, que simplemente lo usamos en la materia anterior. Veamos efectos de la realimentación negativa en el ancho de banda. Intuitivamente, si la ganancia realimentada es A sobre 1 más beta por A y beta por A, como decimos, es mucho mayor que 1, recordemos que cuanto mayor sea beta por A, más realimentado está el equipo. Entonces, si beta por A es mucho mayor que 1, puedo despreciar el 1 y por lo tanto la ganancia realimentada es aproximadamente A 1 sobre beta. ¿Sí? Entonces, esto era lo que nos ocurría, por ejemplo, en el operacional, ya que estábamos hablando del operacional, en las configuraciones inversora y no inversora, que la ganancia era menos R2 sobre R1 o 1 más R2 sobre R1, ¿sí? Donde quedaba que era simplemente un arreglo de resistencia. Recordemos que hemos dicho que beta va a ser un arreglo de resistencia en el caso de la realimentación negativa. Por lo tanto, intuitivamente, si beta son solo resistencia, voy a decir que la ganancia realimentada en función de la frecuencia no tiene variación. Pero esto no es tan así. No es tan así porque el elemento activo sí tiene fuertes variaciones con respecto a la frecuencia. Según esto, el ancho de banda será infinito. Insisto, esto no es tan así. Estrictamente se puede demostrar que para los amplificadores que tienen un solo polo, la ganancia o la frecuencia de corte superior
aumenta en la cantidad 1 más beta a sub 0 y que la frecuencia de corte inferior disminuye en el factor 1 más beta sub 0, siendo a sub 0 la ganancia del amplificador sin realimentar en la zona de la planicie. Entonces, vemos que la frecuencia de corte superior se hace mayor y que la frecuencia de corte inferior se hace menor, provocando que el ancho de banda aumente, ¿sí? Ahora bien, si la frecuencia de corte inferior es despreciable frente a la frecuencia de corte superior, se va a cumplir que el producto ganancia por ancho de banda se mantiene constante. Por ejemplo, veamos una simulación que tengo del microcap de electrónica 1, esta simulación. Entonces, cuando el amplificador estaba sin realimentación, obtenía la curva verde, ¿sí? Mientras que cuando el amplificador está realimentado, obtengo la curva azul. Esta sería la curva de la ganancia versus la frecuencia. Como vemos, ¿no es cierto? O sea, la ganancia disminuyó, pero el ancho de banda aumentó mucho. Recordemos que el ancho de banda se lo definíamos cuando las frecuencias donde caen los 3 decibeles, los 3 dB. ¿Sí? Acá no tengo marcado los 3 dB, pero supongamos que sea por ahí el ancho de banda sin realimentar y el ancho de banda del amplificador realimentado, que podría ser por acá. Entonces vemos que aumenta, aumenta mucho el ancho de banda, insisto, porque la frecuencia de corte superior, en este caso, aumentó en el factor 1 más beta por A. Entonces vemos que cuanto más realimentado esté el equipo, o sea, cuanto beta por A sea más grande, mayor va a ser el ancho de banda, pero también menor va a ser la ganancia. Entonces podemos decir que la realimentación negativa disminuye la distorsión de frecuencia. Insisto, recordemos que yo lo puedo trabajar al amplificador solamente en esta zona donde la ganancia es constante, puesto que si lo trabajo a estas frecuencias, el valor, lo que amplifique, el valor de la ganancia, el valor de la amplificación, va a depender de la frecuencia. O sea, los distintos tonos se van a amplificar de distintas maneras. Y eso ocasiona distorsión de frecuencia. Insisto, la ganancia negativa, entonces, disminuye la distorsión de frecuencia. Vamos a ver otra propiedad de la realimentación negativa, que es la reducción de la distorsión no lineal. Ustedes saben que los amplificadores tienen una serie de distorsiones. Una de esas es la distorsión por saturación o la distorsión por recorte de fuente. O sea, el amplificador solamente puede amplificar hasta el valor de fuente. En este ejemplo que tenemos, VCC vale 12 voltios, ¿sí? Entonces, el amplificador sin realimentar solamente amplifica en forma hasta que, o la tensión de salida, dicho de otra manera, solamente puede ser la máxima tensión de salida, es la tensión de fuente. Si la señal de excitación de entrada sigue aumentando, como por ejemplo 0,1 voltio, ¿sí? La salida saldrá recortada, le recortará los picos positivos, en este caso, o negativos dependiendo, ¿sí? ¿Qué hace la realimentación negativa? Bueno, la realimentación negativa lo que hace es acuesta la curva, porque recordemos que esta pendiente es el valor de la ganancia, ¿sí? El valor de la pendiente es el valor de la ganancia, y acá, como vemos, como la pendiente es menor, la ganancia es menor porque el amplificador está realimentado, y vemos que ahora pueden ingresar mayores valores de tensión de entrada sin que exista la distorsión no lineal. Recordemos que AF es igual a A sobre 1 más beta por A. Por lo tanto, aquí y esta reducción de la distorsión no lineal es fundamental porque esto es lo que nos va a explicar luego y lo vamos a usar cuando expliquemos cómo logran estabilidad los osciladores. Si miramos un poquito en detalle, en esta zona la ganancia empieza a disminuir, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este punto, la ganancia será tensión de salida, que es 10, sobre tensión de entrada, que supongamos que sea 0,45, ¿sí?
En este punto, la ganancia es 12 dividido, supongamos, 0,55. Pero en este punto, la ganancia es 12 dividido en 0,8. Aquí es 12 dividido en 1. Entonces, como vemos, la ganancia va disminuyendo. O sea que la ganancia es constante en esta zona y a partir de esa zona la ganancia se empieza a disminuir. Por lo tanto, si la ganancia disminuye, quiere decir que el producto beta por A disminuye. Por lo tanto, va perdiendo la realimentación. ¿Sí? Por ese motivo, la realimentación negativa no puede controlar por siempre esa distorsión por recorte. Se podría también estudiar otros tipos de distorsiones que introducen los amplificadores, que por supuesto que se convierten en ruido, como es la distorsión de cruce por cero, y se podría también demostrar que esa distorsión también la elimina. Y esto es debido a que en esta zona, a muy pequeños valores, tampoco es lineal. O sea, esta curva, si hiciera un super zoom, no sale de cero en realidad en los amplificadores, sino que sale corrida. Por lo tanto, ahí también hay una distorsión y esa distorsión de muy pequeñas señales también la corrige la realimentación negativa. Entonces, podríamos decir que la realimentación negativa reduce las distorsiones por las no linealidades del amplificador. Entonces, insisto, todo ha sido a costa de la ganancia. Entonces yo tenía el amplificador no lineal que tenía las distorsiones no lineales y si yo quiero volver a obtener la ganancia de entrada, lo que tengo que hacer es poner un preamplificador y por supuesto realimentar. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué lo pone antes al preamplificador y no lo pone después del amplificador que tiene problema? Bueno, porque se supone que si la señal es pequeña, ¿sí?, este va a tener menor distorsión. O sea que los amplificadores tienen mayores distorsiones cuando trabajan con señales grandes de salida. Este preamplificador no va a trabajar con señales grandes, por lo tanto, podría suponer razonablemente que va a tener baja distorsión. Podría incluso decir que ese tiene baja distorsión. Luego tengo este amplificador, que es el que va a trabajar con las señales grandes y que va a tener señales, por ejemplo, de 11,3 voltios a la salida con una fuente de 12. Y este amplificador es el que es factible que tenga distorsión no lineal. Por lo tanto, si yo realimento todo esto, obviamente, entonces voy a tener una disminución de esa distorsión no lineal. Obviamente, ¿no es cierto?, que acá hay un costo en peso y ese costo es este preamplificador. O sea, puse plata y tiempo para armar este preamplificador. O sea, no es gratis lo que estamos consiguiendo. Veamos el efecto de la realimentación en la impedancia de entrada de los circuitos realimentados. Y empecemos con modo serie, impedancia de entrada. Planteemos entonces la topología de modo serie. Ponemos el gráfico y el esquema y digo, la impedancia de entrada del amplificador realimentado se define como tensión de entrada sobre corriente de entrada. Si miro, acá la tensión de entrada es V sub S y la corriente que tira el generador V sub S, en este caso, es I sub I. La impedancia sin realimentar será V sub I, o sea, tensión de entrada al amplificador, que será V sub I, dividido en I sub I. Se puede demostrar, ¿no es cierto?, que el amplificador realimentado de modo serie tiene una impedancia ZIF igual a 1 más beta por A por ZI. O sea, que en el modo serie, cuando la señal se introduce en modo serie, la impedancia aumenta en el factor 1 más beta por A. Entonces, acá hemos tomado, ¿no es cierto?, para la demostración se lo puede hacer, entonces, tomando, o sea, es indistinto si tomo muestra de tensión o muestra de corriente. Lo importante es cómo se introduce la entrada.
Entonces, sin importar si la muestra es de tensión o es de corriente, cuando la señal se introduce en serie con la entrada, la impedancia de entrada aumenta en el factor 1 más beta por A. Del mismo modo, se puede demostrar, ¿sí?, que en el modo paralelo, lo que estamos diciendo, porque lo que interesa en realidad es la entrada, no es cómo muestreo la salida, cómo me conecto a la salida, sino cómo me conecto a la entrada. Ahora, en el modo paralelo, la impedancia de entrada, como siempre, es, en este caso tengo un I sub S, será B sub I sobre IS, mientras que la sin realimentar será B sub I sobre I sub I. Se puede demostrar que la impedancia de entrada del amplificador realimentado disminuye en el factor 1 más beta por A. Con respecto a las impedancias de salida, entonces ahora solo voy a mirar la muestra, o sea, solo voy a mirar la salida, no me interesa cómo se introduce en la entrada la muestra. Miro solamente la salida y voy a decir que la impedancia de salida Z0 realimentada, si yo pusiera aquí un generador B que tiene una corriente I, será B sobre I. Mientras que la impedancia de salida, en este caso del amplificador sin realimentar, es R0, R sub 0, como estamos viendo en el gráfico. Se puede demostrar, ¿sí?, y acá dejo escrita la demostración para que la vean, y los invito a hacer las demostraciones de las impedancias de entrada, que la impedancia de salida, Z0F, cuando se toma una muestra de tensión, es igual a Z0 sobre 1 más beta por A. O sea que la impedancia de salida disminuye en el factor 1 más beta por A. Obviamente, cuando es una muestra de corriente, si la muestra fuese de corriente, y vuelvo a definir las impedancias de salida, ¿sí?, y en este caso, como era un poquito más complicada, les dejo también la demostración hecha para que la sigan en la casa. Se puede demostrar que cuando la muestra es de corriente, la impedancia del amplificador realimentado aumenta en el factor 1 más beta por A, ¿sí? La impedancia de salida aumenta cuando la muestra de salida es de corriente. Y vamos entonces a ver cómo hacemos para poder identificar en nuestro circuito si la impedancia es la topología, si la muestra es de tensión o de corriente y si se introduce en serie o en paralelo. Entonces veamos primero de identificar cómo identificamos cómo se introduce la muestra. Por ejemplo, en este circuito que dibujamos, si la señal a realimentar se introduce en serie con la entrada, o sea, si el modo es serie, se tiene que cumplir estrictamente las siguientes ecuaciones. B sub S es igual a B sub I más B sub F, I sub S igual a I sub I. Estrictamente se tienen que cumplir estas dos ecuaciones. Veamos en el caso en que la muestra se introduce en paralelo. Si la señal que introducimos se introduce en paralelo, se tiene que cumplir estrictamente que B sub S es igual a B sub I y que I sub S es igual a I sub I más I sub F. Veamos rápidamente un ejemplo para ver esto de la estabilidad de la ganancia, donde se aplique la estabilidad de la ganancia, se aplique cómo se desensibiliza la variación porcentual o la variación de la ganancia del amplificador realimentado. Planteamos un problema y dice, un amplificador sin realimentar tiene tensión de salida de 9,3 voltios cuando es excitado por una tensión de 30 milivoltios. Si por efecto de cambios en la tensión de alimentación, el amplificador varía su ganancia en un 12%. A, calcule el valor de beta, o sea, me está pidiendo que realimente, y con un determinado valor, que permita que ese cambio sea del 0,2%. Observen, quieren que varíe la ganancia del amplificador sin realimentar, está cambiando en un 12%, y quieren que la variación sea solo del 0,2%. Entonces, la ganancia sin realimentar
se calcula como tensión de salida sobre tensión de entrada. Tengo los datos dados por el problema. Calculo ganancias sin realimentar. Digo, variación de la ganancia sin realimentar, o sea, delta de A sobre A, es un 12%. Aplico la expresión delta de AF sobre AF es igual a delta de A sobre A por 1 sobre 1 más beta por A, y de allí calculo beta. ¿Sí? De la expresión de la desensibilidad encuentro que beta es 0,19, o sea que ahora tengo el amplificador realimentado con beta. ¿Cuál es la tensión de salida para el circuito realimentado? Entonces, acá habíamos dicho, vuelvo a escribir, delta de AF sobre AS 0,2%, de acá es donde saqué el valor de beta. La ganancia realimentada, como ya conozco el valor de beta, AF, si conozco el valor de beta, paso a calcular AF, me sale que ahora es solo de 5,167, o sea que la ganancia pasó de ser 310 a valer 5,167. Ese es el valor de la ganancia realimentada. Ahora, en cuanto a la tensión de salida, vemos que la tensión de salida disminuyó muchísimo porque yo antes tenía una tensión de salida de 9,3 voltios y ahora, ante la excitación de 30 milivoltios, solamente tengo una tensión de salida de 155 milivoltios. Por lo tanto, si yo quisiera obtener de nuevo la tensión de salida inicial, tendría que poner un preamplificador que gane lo que se ha perdido. Esta sería la manera de solucionar. Bien, para el cálculo vamos a tomar una de las configuraciones. Por ejemplo, la de realimentación de tensión en serie. Ponemos el esquema, el diagrama de bloques y vemos que acá estamos tomando, como hemos dicho, una muestra de tensión que se le introduce en serie con la entrada. La ganancia realimentada, A sub F, se define como tensión de salida sobre la tensión de excitación. Mientras que la ganancia sin realimentación o ganancia sin realimentación, le vamos a decir, se define como tensión de salida sobre la tensión de entrada al amplificador. Luego, podemos observar que la tensión de salida es igual a veces la tensión B sub I, ¿sí? Donde B sub I es igual a B sub S menos B sub F. B sub F, por otro lado, por definición, es igual a beta veces B0. Por lo tanto, reemplazando B sub S en la ecuación anterior, vamos a encontrar que B sub 0 es igual a A por B sub S menos beta B0, y luego trabajando, pasando B sub 0, el término donde está B sub 0 hacia la izquierda y agrupando, vamos a continuar trabajando y llegamos a que la ganancia realimentada B0 sobre B sub F es igual a A sobre 1 más beta por A. Recordemos, A era la ganancia del amplificador sin realimentar. En este caso, para esta topología, era una ganancia de tensión. Y beta era la red de realimentación, o sea, la cantidad a realimentar. O podemos calcular para otra topología, por ejemplo, realimentación de tensión en paralelo, ¿sí? Pongo el esquema y hago exactamente lo mismo. Defino la ganancia A, que en este caso va a ser igual a B sub 0, porque puesto que es una muestra de tensión, B sub 0 sobre I sub I. La ganancia realimentada, ¿sí? La ganancia realimentada A sub F es B0 sobre I sub S. La tensión B0 va a ser igual, la tensión B sub 0 es igual a veces I sub I, donde I sub I es igual a IS menos IF. Pero IF es igual, la corriente IF, I de feedback, es igual a beta veces B sub 0, esa es la muestra que estamos introduciendo a la entrada. Reemplazo en la ecuación anterior el valor de I sub F, paso el término de B sub 0, donde está B sub 0 hacia la izquierda, agrupo los términos, ¿sí? Y vuelvo a encontrar que la ganancia realimentada, A sub F, es igual a A sobre 1 más beta por A. Lo podría hacer también con las otras dos topologías y encontraríamos absolutamente lo mismo.
O sea, la ganancia realimentada, la ganancia del amplificador realimentado es igual a A sobre 1 más beta por A. Tenemos que hacer una observación, ¿no es cierto? Primero, el signo del denominador. Este signo le ponemos más porque nosotros estamos suponiendo de antemano que la realimentación es negativa. O sea, de antemano hemos supuesto los signos en cómo se introduce, ¿sí?, la señal a la entrada. Y lo aclaro esto porque hay alguna bibliografía donde este signo figura menos. Y en el que figura menos porque no se supuso de antemano la forma en que se introduce la muestra. O sea, en estos dos casos ya hemos introducido la muestra con el signo adecuado para que sea una realimentación negativa. Segundo, que tenemos que observar, dimensiones de A y beta, dice. ¿Y a qué se refiere? Acá vemos que, por ejemplo, el producto beta por A se suma a un escalar. Por lo tanto, quiere decir que el producto beta por A tiene que ser adimensional. Por lo tanto, si A es tensión sobre tensión, beta también tiene que ser tensión sobre tensión. Veamos en el segundo caso, en el caso de la topología tensión en paralelo. En este caso, A es tensión sobre corriente. Por lo tanto, beta tiene que ser corriente sobre tensión, de tal suerte que el producto A por beta sea unidimensional. Entonces, hacemos esta observación para que tengamos en cuenta cuando estemos trabajando con problemas o diseñando la red. ¿Qué podemos observar? Una gran desventaja de la realimentación. La ganancia disminuye. O sea, el denominador siempre va a ser mayor a la aumentada si A y beta son positivos, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia va a disminuir en el factor 1 más beta por A. Y volvemos a la expresión de la ganancia realimentada, donde dice AF es igual a A sobre 1 más beta por A. Y entonces vamos a poder decir que si el módulo del denominador es mayor a 1, la realimentación es negativa. Y ya lo vamos a desarrollar más profundamente a esto. Y que si el módulo es menor a 1, la realimentación es positiva. O sea que si el módulo del denominador en realidad está entre 0 y 1, esa realimentación es positiva, ¿sí? A y beta pueden ser funciones. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué podría ser de que A y beta no cumplan, no sea siempre positivo? Porque A y beta pueden ser funciones de la frecuencia, pueden ser funciones complejas de la frecuencia. O sea, sabemos que la ganancia de cualquier dispositivo activo, ¿sí?, en realidad varía con la frecuencia, tiene variación con la frecuencia. Y también dijimos que beta iba a ser un arreglo de resistencias, capacitores o bobina, o sea, de elementos pasivos en nuestras consideraciones. O sea que beta también podría tener variación con la frecuencia. Por lo tanto, es probable que a cierta frecuencia el producto de beta por A se vuelva negativo, ¿sí?, y por lo tanto el denominador sea menor que 1, el módulo del denominador. Por el momento, o sea que A y beta no tienen valores constantes e independientes de la frecuencia en realidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir que si el producto A por beta es un valor positivo, entonces el denominador de AF, de la ganancia realimentada, va a ser mayor que la unidad y por lo tanto la ganancia realimentada va a ser menor que A. Esta es una de las condiciones donde, o sea, no una de las condiciones, sino una de las formas en que yo voy a poder verificar que la ganancia es negativa, que la ganancia realimentada es menor que la ganancia sin realimentar. Volvemos a decir que como AF es igual a A sobre 1 más beta por A, entonces hemos dicho que si el módulo era mayor que 1, implica beta por A mayor a 0, realimentación negativa. Pero que sí, el módulo del denominador está entre 0 y 1, la realimentación es positiva. Insistimos a modo de cierre que A y beta pueden ser funciones complejas dependientes de la frecuencia.
Pero si A y beta son constantes reales, entonces A y beta tienen valores constantes e independientes de la frecuencia. Quiere decir que si yo quiero diseñar un amplificador con realimentación negativa, voy a trabajar en la zona, o sea, en la zona del dispositivo activo, donde la ganancia es constante, o sea, dentro del ancho de banda del dispositivo. Ejemplo, si yo quiero un amplificador, ¿sí?, de frecuencias de audio, bueno, yo necesito un dispositivo activo que sea capaz de tener ganancia constante para las frecuencias de audio, ¿sí?, que su ancho de banda esté ahí. Segundo, quiere decir que beta tiene que ser constante, o sea que beta, en el caso de la realimentación negativa, va a estar conformado solamente por resistencia. Bueno, sabemos que las resistencias no son infinitamente independientes de la frecuencia, que para altísima frecuencia las resistencias se suelen convertir, por ejemplo, en bobina, y las pistas de los circuitos de las plaquetas en capacitores, etcétera, etcétera. Pero no estamos en ese caso, no estamos contemplando esas situaciones todavía. Esto que acabamos de definir acá, ¿sí?, de cuándo es realimentación positiva y cuándo es realimentación negativa, esto va a ser fundamental para el próximo tema, cuando estemos estudiando la estabilidad del amplificador. O sea, este es el determinante, el punto de partida para el estudio de la estabilidad, de cuán estable o no es un amplificador, lo cual va a determinar si ese amplificador sirve o no para determinada aplicación. Y vamos a calcular ahora lo que se llama la desensibilidad, o dicho de otra manera, la estabilidad de la ganancia. Partimos de que la ganancia realimentada es igual a A sobre 1 más beta por A. Si derivo con respecto a A, o sea, a la ganancia sin realimentar, voy a tener que la derivada de AF respecto de A es igual a, derivada de A respecto de A es 1, por el denominador, menos numerador por derivada del denominador, o sea, menos A por beta, sobre el denominador al cuadrado. Trabajo esta expresión, les pido que ustedes lo sigan en la casa, lo hagan bien, y van a encontrar que la derivada de AF, o sea, la derivada de la ganancia realimentada respecto a la ganancia realimentada es igual a la derivada de A respecto de A por 1 sobre 1 más beta por A. ¿Y qué quiere decir esto? Esto me está diciendo que si la ganancia quiere decir que la ganancia realimentada varía ante variaciones de la ganancia realimentada varía 1 más beta por A veces menos. Entonces, si la realimentación es negativa, el cambio relativo de la ganancia de un amplificador es menor cuando el mismo está realimentado negativamente. Insisto, varía 1 más beta por A veces menos que el amplificador realimentado. ¿Y varía con qué? ¿Con qué puede variar la ganancia A? Puede variar con muchas cosas. Puede variar, por ejemplo, con la temperatura. Puede variar con el ripple de la fuente. ¿Por qué no? Puede variar también con la variación de tensión de fuente debido a variaciones de tensión de línea. Podría variar, por ejemplo, si estoy construyendo un lote de amplificadores con determinado transistor o con determinado dispositivo activo. Sabemos que no hay dispositivos activos mellizos, por lo tanto, los parámetros de ese dispositivo activo varían de uno al otro, entonces podría ser que varíe la ganancia, ¿sí? Eso haría. Seguramente va a variar la ganancia, la variación de los parámetros según la configuración del amplificador. Entonces, esto, ¿no es cierto?, implica que la ganancia del amplificador realimentado se estabiliza, logra una estabilidad, ¿sí? Al valor 1 sobre 1 más beta por A se le llama sensibilidad. Por lo tanto, al factor 1 más beta por A le vamos a llamar desensibilidad. Y entonces podremos decir que el amplificador realimentado se desensibiliza en el valor 1 más beta por A respecto al amplificador sin realimentar. Esto es muy importante
¿no es cierto? Es muy importante y es uno de los motivos por los cuales siempre queremos tener realimentados nuestros amplificadores.